¿Cuántos estamos realmente conscientes de que Dios muchas veces no contesta las oraciones en la misma vía en la que nosotros las hacemos? Esto quiere decir, hay cosas que pasan y no las estábamos esperando porque tal vez no pensábamos que era el método de Dios para actuar en un momento definitivo de la vida. Déjeme decirle que la vida de José está llena de este tipo de circunstancias, pero es una vida fascinante. Usted a lo largo de esta semana en este devocional va a comprender cómo manejar las crisis a la luz de la vida de José. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Vaya conmigo al libro de Génesis, al capítulo 37, y le voy a contar la historia de José. Tal vez muchos de ustedes la han oído, parcial totalmente, pero para mí es muy importante que usted entienda toda la historia completa y desde el principio para poder descubrir el gran mensaje que hay de la relevante vida de José. ¿Cómo podemos interpretar las crisis a la luz de la vida de un hombre como este? José era hijo de Jacob. Este tenía muchos hijos, pero resulta que la esposa, su primera esposa con la que él se casó y a la cual amó, no le podía dar hijos. Vinieron otras mujeres, vinieron otros hijos de esas mujeres, pero la característica en la vida de José es la característica de que José nació de la esposa que él amaba, de su primera esposa, y nació cuando ellos eran viejos. O sea que hubo un amor especial por José, y ahí puede uno empezar a interpretar lo que pasa en la vida de José. Estoy en el capítulo 37 de Génesis, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Ojo con la historia. Vamos a hablar de José y empezando la historia tiene 17 años. Es importante porque algún día lo voy a volver a mencionar en esta semana. Dice al final de ese texto, en el versículo 2, que José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Aquí se empieza a crear como una especie de condición familiar que va a tener repercusiones en el futuro. Dice el versículo 3, y amaba Israel a José, o sea, a Jacob, porque Jacob, acuérdate que Jacob termina llamándose Israel. Cada vez que usted oiga el nombre Jacob e Israel es lo mismo. Y dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Jacob nunca pudo disimular la preferencia que tenía por José. Y eso se lo hizo sentir a sus demás hermanos, y aquí hay un detalle muy interesante. Mientras que los otros hermanos usaban ropas normales de la época y del tiempo, a José se le hizo una túnica de diversos colores, lo que reflejaba su preferencia y que era un hijo especial. Obviamente, esta actitud del padre hacia José hacía que estuvieran muy juntos, pero creó una rivalidad, porque dice que José le vivía poniendo quejas a su padre de sus demás hermanos. Y los hermanos, miren lo que pasó. Versículo 4. Acuérdense que estoy en el capítulo 37 de Génesis. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí ya de entrada empezamos a ver unas relaciones hostiles, ni siquiera difíciles. Entre los hermanos lo más normal es que uno se pelee, tengan discusiones, pero siempre estamos abrazados los unos a los otros. Pero en este caso llegó a tal punto la hostilidad que dice que le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Súmele a esto que entre los versículos 5 hasta el 17, José se puso a contarle los sueños que él había tenido. Y los sueños eran, para resumírselo, que él iba a gobernar sobre sus hermanos y toda su familia. Claro, otra cosa que alimentaba el fuego de odio, de rabia, de envidia que había de los hermanos hacia José. Vámonos al versículo 18.
Y en el versículo 18 dice que cuando el papá un día le dijo a José lo de siempre: vaya y revise cómo están sus hermanos, lléveles algo de comer y me trae razón de cómo están. Y dice el versículo 18 de Génesis 37 que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Llegar a un extremo como estos nos lleva a entender que las relaciones no eran malas ni hostiles, no, eran críticas. Porque si sus hermanos ya están conspirando para matar a su hermano, aquí estamos hablando de palabras mayores. Versículo 19, y se dijeron uno al otro, mire cómo lo llamaban: he aquí viene el soñador. Ese era el apodo que le tenían, por los sueños que le había contado, porque era un hombre que hablaba mucho, y obviamente toda esa preferencia que había a nivel de la casa, pues había generado un problema muy grande. En el versículo 20 ellos dicen: matémoslo, echémoslo en una cisterna y le inventamos un cuento a nuestro papá. Pero uno de los hermanos dijo: no lo matemos, no derramemos sangre. Dice el verso 22, echémoslo en una cisterna en el desierto y no pongamos manos sobre él. Dice la Biblia que sucedió en el verso 23 que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de colores que siempre había sido el florero de Llorente, porque era lo que los hacía sentir menos que su hermano José, y los que les producía tanta rabia, cogieron esa túnica, se la quitaron, le echaron en la cisterna, y dice que la cisterna estaba vacía. Y se sentaron a comer, y dice que ellos vieron en el versículo 25 que venían unos ismaelitas. Y dijeron: no, entonces lo mejor que podemos hacer es no lo matemos, sino que vendámoselo a estos ismaelitas para que se lo lleven a Egipto. Porque su hermano en el verso 26 dice: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? No, vengan, versículo 27, vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna, le trajeron arriba, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Tremenda esta historia. Y dice que los medianitas, verso 36, el último versículo de este capítulo 37 de Génesis, dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Ahora sí entremos, mi querida familia, en el análisis. ¿Ustedes qué harían para enfrentar estas crisis que vienen de situaciones así, de odios, de envidias, de traiciones, de robos? ¿Cuántas historias oigo yo como pastor en el día a día? Y créame, a nosotros se nos olvida que estamos tratando con seres humanos. Y uno a veces ve, por ejemplo, ustedes han oído muchas historias. ¿Cuántos hermanos y hermanas se han matado entre ellos por una herencia? Y no es sino que los papás se mueran para que cada uno saque a relucir lo que es. Y ya habían hecho un trato cuando los papás estaban vivos, pero eso no, eso apenas se mueren. Y no le digo, hay hermanos que se odian, que no se vuelven a hablar por años, porque hubo agresiones, porque hubo traiciones, porque hubo amenazas de muerte, solo por el tema del dinero. ¿Y qué me dice usted de las relaciones de matrimonio? Parejas que se aman, que se juran amor eterno y de un día para otro igual. Amenazas, traiciones, heridas, maltratos, abusos. Y uno dice: ¿qué pasó aquí? En una pareja que tanto se amaba. ¿Y qué me dicen los que tienen sociedades comerciales? Socios que nos traicionan, que nos roban, que nos hacen el cajón después de que les dimos la oportunidad. Historias tendría mucha para contarles, mi querida familia. Todas ellas siempre con el común denominador. Se nos olvida que las crisis la mayoría de veces vienen de los seres humanos, que somos imperfectos, en un mundo caído, en un mundo donde todo el mundo ama el dinero, ama el placer, ama el poder. Entonces, claro, ¿cuántos de los que escuchan este devocional están tremendamente heridos, con el corazón roto, incrédulos de la vida, de las relaciones, no quieren saber nada de nadie, no creen en nadie?
¿Cuántos de los que escuchan este devocional han sido traicionados, manipulados, les han robado, han dicho mentiras de ellos, han acabado con su vida, con su reputación, y muchos de ellos, la mayoría de veces injustamente? ¿Se parece alguna de esta situación a la situación que usted vive en su diario vivir? ¿Cuántas crisis enfrentamos? Y a veces terminamos echándole la culpa a Dios, terminamos echándonos la culpa a nosotros mismos, o estamos buscando culpables. Pero yo quisiera que hoy esta reflexión de esta historia que les estoy contando nos lleve primero a entender, a la luz de la vida de José. Miren a José, tremendo. Solo unas horas, póngame atención, solo unas horas. Todo lucía bien en la vida de José. Tenía una túnica nueva, de colores. Era el consentido en la casa de su padre. Él soñaba que sus hermanos y sus padres alzarían la vista para verlo. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Y la vida de José se vino abruptamente al suelo, menospreciado por sus hermanos, echado abajo a lo profundo de una cisterna seca, decepcionado y vendido como esclavo, y de ahí camino a Egipto. ¿Puede creer usted que a uno le pueda cambiar la vida de un día para otro tan rigurosamente? Pero ahí está el punto. Vamos a ver en el trasfondo que obviamente, y por eso comencé el devocional diciéndoles cuántas veces Dios nos responde, pero de la manera en que nosotros menos creímos. Porque José hizo una oración. José tuvo un sueño. El sueño el que iba a estar encima, iba a gobernar, iba a ser un hombre muy importante. Pero él se imaginaba pues que iban a venir a ponerle en una limusina y le iban a hacer un encargo especial. Ni lo mandaron a llamar en limusina, ni un encargo, ni un ascenso. Lo que pasó fue que se le vino el mundo encima. Lo que pasó es que de un día para otro la vida le cambió. Yo no me logro imaginar el cuadro de José en una cisterna. Yo no me logro imaginar el cuadro cuando a él lo venden esclavo a unos mercaderes. Piensa en esto. Usted imagina a José pegado a una carreta caminando cientos de kilómetros hasta llegar a Egipto. Porque es que a él no lo llevaban en coche, ni lo llevaban como un privilegiado, no, él lo compraron como un esclavo y los esclavos andaban. Y si no andaban, los latigaban. Piense caminando por el desierto cientos de kilómetros hasta llegar a Egipto. Piense lo que vino a la mente y al corazón de José en esos kilómetros diciendo: mis hermanos me vendieron. Mis hermanos no tuvieron misericordia de mí. Yo creo que José nunca alcanzó a entender el odio, la envidia y la traición que había en el corazón de sus hermanos hacia él. Y tal vez nosotros no entendemos la naturaleza del ser humano y no nos damos cuenta que hay gente que realmente nos va a querer hacer daño, nos va a querer sacar del camino, nos va a querer tumbar los sueños. José era un hombre de sueños, pero había alguien que tal vez, y a veces ni siquiera malintencionadamente, sus hermanos lo odiaban, pero ellos no alcanzaban a dimensionar lo que estaban haciendo con José. Y por eso insisto, piense mientras escucha este devocional su propia situación personal, porque yo sé que muchos no están lejos de haber vivido una situación personal muy parecida. ¿Cuántos de los que escuchan este devocional hoy habitan en otro país y cuando llegaron a esos países fue duro? Porque a José le pasó exactamente lo mismo. José llegó a Egipto sin nada, ni un centavo por su nombre. El nombre de José no valía un centavo. Su árbol familiar era irrelevante, su ocupación despreciada. José no tenía ninguna credencial que exhibir, ninguna vocación que pudiera interesarle a alguien, ninguna familia en la cual apoyarse. Lo había perdido todo. Ahora, tal vez en el fondo de su corazón había algo que mantenía arraigado el corazón de José y era su destino, sus sueños. Y eso es lo que quiero decirle que hay que hacer para enfrentar las crisis. Porque cuando hablamos de las crisis, lo más importante es que nadie nos robe lo que somos y lo que vamos a alcanzar en Cristo. José no tenía forma de saber lo que deparaba el futuro para él. Pero ¿saben una cosa? Los sueños le habían dicho esto:
que tendría un lugar de prominencia en el ámbito de su familia. Y José guardó celosamente sus sueños porque eran sus salvavidas. Y eso es lo que usted tiene que hacer en las crisis. No se ponga a mirar, ni a buscar culpables, ni a señalar, ni a odiar. Tal vez ese es el camino que Dios está usando para que usted llegue a ser lo que es, para desarrollar muchas cosas que usted nunca hubiera podido desarrollar. Porque es que eso es lo que hacen las crisis. Este muchacho hebreo perdió a su familia, perdió su dignidad, perdió su patria, pero ¿sabe una cosa? Nunca perdió su confianza en que Dios confiaba en él. Caminando a través del desierto, rumbo a Egipto, él decidió que las cosas no terminarían así. Dios tiene un sueño para mi vida, decía José. Tal vez mientras cargaba las pesadas cadenas de los dueños de esclavos, recordó: yo he sido llamado para algo más grande que esto. Y arrastrado a una ciudad, a una lengua extraña, a una religión diferente, a un Dios diferente, él seguía diciendo: Dios tiene grandes planes para mí. Usted y yo somos escogidos y apartados de Dios. Por favor, en medio de las crisis, siempre piense esto: Dios tiene un propósito y yo siempre tengo que mirar lo eterno. No deje que a usted lo atrapen los pensamientos del corto alcance, porque si uno piensa en el corto alcance, entonces José se hubiera podido puesto a llorar, a maldecir su vida, su suerte y a decir: ¿por qué estoy aquí? Pero él sabía que eso era un paso en lo que Dios tenía para su vida, y eso es lo que usted tiene que pensar en las crisis. Sus problemas no durarán para siempre, pero usted y la visión que Dios ha puesto en su corazón, sí, porque la Biblia dice en la Escritura, cómo me encanta leer este versículo, que dice: sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas, dice 2 Corintios 5:1. ¿Qué importa que este cuerpo algún día se muera? Lo importante es que yo no voy a morir para siempre. Yo voy a mi verdadera casa, a la casa que el Señor preparó para mí. Mis crisis, como a Pablo lo hablamos la semana pasada, Pablo tenía su mirada puesta en el galardón. Él algún día llamó sus tribulaciones pequeñas comparadas con el eterno peso de gloria. Y así es que un hombre y un hijo de Dios nunca pierde la visión. Recuerde lo que le he dicho en este tiempo de crisis: nunca deje que las situaciones de tragedia lo definan. No diga: yo soy un divorciado, un adicto, un hombre de negocios en bancarrota, un minusválido o alguien que tiene cicatrices. No, usted no se puede acomodar a ese pequeño destino, porque usted es un hijo y una hija de Dios. Ahora, tampoco se centre en las pequeñas cosas en las que se centra el mundo: hacer dinero, ganar amigos, hacernos de un nombre, desarrollar músculos con el cuerpo. No. Piense esta mañana: José hubiera podido decir: lo perdí todo, y no era cierto. No era cierto. Dios está trabajando en nosotros. Dios está haciendo algo importante en nuestras vidas. Deje que Dios trabaje en su ser interior. Deje que Dios haga la obra. No tire la toalla tan rápido, no desista tan rápido. Arrodíllese y dígale: Señor, esto tiene un propósito especial para mí. Padre, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día. Gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Hoy tú nos levantas a hablarnos al corazón y a decirnos que no podemos tomar las cosas de manera personal. Que tal vez hicimos una oración y se nos olvidó que Dios lo que está haciendo es respondiendo esta oración a través de una crisis. Que tal vez no era el camino que yo esperaba, pero es que los pensamientos de Dios no son los mismos del hombre. Los caminos de Dios no son los mismos del hombre. Gracias por darnos la fuerza, la fe, para no mirar atrás y para seguir adelante. Gracias por llenarnos de tu palabra y del Espíritu Santo. Gracias por cada oyente de Maná esta mañana. Diles que no tiren la toalla, que no miren atrás, que no se centren en las circunstancias. Que José tiene una gran enseñanza para nuestras vidas a la luz de todo lo que pasó con él.
Te entregamos este día, esta semana, y que tu presencia vaya delante de nosotros. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 310 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 3 de Juan 1, del 1 al 15. Para todos los que están en el liderazgo de la iglesia, es de felicidad que sus discípulos permanezcan en la verdad. Pero es un hecho que siempre habrá personas que sean disociadoras. Así que mantente en comunión con Dios y ora por quienes afectan las buenas relaciones. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentres en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.